computadora, una calculadora sencilla. Lo único que se pide es que tenga funciones logarítmicas y es todo. El logarítmico es todo lo que necesito. Yo, una vez que te dan los datos de las concentraciones plasmáticas del paciente, puedes sacarlos todos los parámetros farmacocinéticos, como lo vamos a ver ahorita. Pero, respondiendo o ampliando tu pregunta, sí, en el examen se pregunta todo, o cualquiera de todo lo que vimos, cualquier cosa de todo lo que hemos visto durante el semestre. Y contigo la única diferencia es esa. La única diferencia es que en un caso estarías en tu casa, sentado ante tu computadora y respondiendo vía digital con tu teclado, y en otras que estés en la escuela, sentada en la silla y respondiendo con tu pluma, puño y letra en el examen. Esa es la diferencia. La diferencia está en que cuando tú escribes en tu computadora, pues si te equivocas, quitas y vuelves a escribir todo otra vez. Y cuando estás haciéndolo en un papel, pues ya lo que escribiste, pues lo tienes que tachar, borronear, corregir, qué sé yo, o escribir cuando te equivocas. Claro que sí hay bastante diferencia en ese presencial o no, pero si conoces bien la respuesta, no tiene ninguna pregunta, no tiene ningún problema. No tiene ningún problema para contestar las preguntas. Entonces, el uso del papel semilogarítmico es importante, porque todos los exámenes, indudablemente, en su gran mayoría, traen datos para analizar. Y esos datos para analizar siempre es considerando los modelos farmacocinéticos que ya revisamos. Entonces, pues sí es importante ahora que sepan cómo determinar los parámetros farmacocinéticos cuando ya se tienen los datos experimentales, que es un aspecto que ustedes ya están viendo en laboratorio. Ya empezaron las 4 equipos ya estuvieron en el laboratorio e hicieron la práctica de las simulaciones farmacocinéticas. Ustedes son del otro grupo. Pero sí empezaron ustedes las simulaciones farmacocinéticas y en este caso es todo el grupo completo. Entonces, lo único que tienen que hacer, como si fuera un paciente, es que esas muestras que sacaron las conviertan en datos de concentración, y entonces van a tener las parejas de tiempo y concentración. Y con esos datos de tiempo y concentración, ustedes pueden determinar los parámetros farmacocinéticos. Si nosotros tratamos al simulador farmacocinético como si fuera una persona, y sus datos como si fuera una persona, entonces tendríamos los datos farmacocinéticos de ese aparato, que en términos generales se le llama el paciente de vitro. ¿Sí? El TOBI es un paciente de vitro, por decirlo así. También se le administró un fármaco, también se le sacaron muestras a ciertos tiempos, y esas muestras se determinaron las condiciones del fármaco en su interior. Es como si fuera una persona. Y el aparato de tal manera que las transferencias de fármacos dentro de sus compartimentos sucedan como suceden dentro de un paciente real. Entonces, no sé si esto ya respondió a tu pregunta.
Ujú. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Bien, ¿alguno de ustedes puede leer lo que está en la pantalla, por favor? Con calma, con tranquilidad. Si quiere yo, profe. Adelante. El papel semilogarítmico no es un papel ordinario. En las abscisas, las divisiones en el papel guardan una escala decimal o milimétrica. Es decir, la distancia entre las diferentes divisiones son equidistantes, por lo que adquieren valores decimales de tiempo. En las ordenadas, la escala es logarítmica y por lo tanto tiene las siguientes características. No existe el cero como parte de su escala. Las diferentes divisiones no guardan la misma distancia entre sí, no son equidistantes, pero forman grupos regulares semejantes denominados ciclos. Los valores de las divisiones de cada ciclo son 10 veces mayores que las de un ciclo anterior y 10 veces menores que las de un ciclo superior. Sin embargo, los valores que se utilizan para ubicar en la gráfica son los valores decimales y no logarítmicos, es decir, que no se obtiene el valor logarítmico de las concentraciones para hacer la gráfica. Por lo que en realidad lo que se ve en la gráfica es solo una ilusión visual del perfil logarítmico de las concentraciones. Exactamente, bueno, ahí ustedes tienen, digamos, no es algo más entendible. Entonces, la siguiente ya viene una explicación. Es lo mismo que ya se dijo de forma escrita. Y aquí ya se tiene una explicación. Como ustedes pueden ver, en el eje de las X, que son las abscisas, ven ustedes cada uno de estos segmentos que tienen rayas más oscuras y otras más, unas rayas más claritas en forma vertical. Ese son los ciclos, bueno, la equidistancia. Los cuadros son exactamente del mismo tamaño y los demás, todos también guardan siempre, los pequeños y los grandes, guardan entre sí equidistancia. Esa parte es la milimétrica en el eje de las X. Pero en el eje de las Y, como pueden ver ustedes, entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, entre el 3 y el 4, cada vez se hacen más pequeña la distancia. Como pueden ver, aquí vamos del 1 y luego también el 9, y otra vez empieza el 1, luego otra vez termina el 9, no existe el 0, no hay un 0. Y entre cada uno de los ciclos, puede decir que desde abajo empezamos 1, 2, 3, 9, y después el 9 empezaría otra vez el 1, ahí termina el ciclo. Después otra vez el 1, luego hasta el otro 1, y ese sería otro ciclo. Luego desde el otro 1 hasta el otro 1, es otro ciclo. Nosotros en estas escalas podemos poner los valores que nosotros queramos, ¿sí? Pero esos valores no van a ser logarítmicos. Es decir, los datos, así como en la tabla que aquí en el ejemplo, tenemos el tiempo, punto 5, 1, 1, 5, 2, 3, 2, 5, 3. Y ustedes pueden ver en la escala de las X que se ubican esos tiempos en forma normal, común y corriente, como como cualquier papel milimétrico.
Las concentraciones que están 49, 33, 23, etcétera, etcétera. Yo no necesito, si ustedes pueden ver, aquí no existe otra columna con los valores logarítmicos de las concentraciones, ¿no? Sino que aquí, en este papel, ahí mismo ponemos estos valores que yo tengo de las concentraciones, sin necesidad de sacarles el logaritmo. Lo único que tengo que hacer es, en la escala, en esta escala de las ordenadas o de las yes, lo que tengo que hacer es colocar los valores que voy a obtener considerando que en cada ciclo los valores son 10 veces más pequeños o más grandes que los del ciclo anterior. Así, por ejemplo, podemos en nuestra escala 0, 1, 1, 10, hasta 100 en cada ciclo. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, aquí en medio de la flechita verde que ustedes están observando, que dice 1, dice que los valores en este ciclo van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cualquier valor de lo que yo tengo de concentración que caigan dentro de esta escala, aquí deben de quedar dentro de este ciclo. Pero en la siguiente va de 10 en 10, es decir, tendremos aquí 10, luego sería 20, luego 30, luego 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Por eso se dice que entre ciclo y ciclo sus valores son 10 veces más grandes o 10 veces más chicos. Aquí 1 y acaban de 10 en 10. Y lo que yo coloco en la gráfica son los valores de las concentraciones, sin sacarles logaritmo, así como son. De tal manera que entonces lo que yo voy a observar es algo que yo no vería si esta misma gráfica y estos mismos datos yo los pusiera en un papel milimétrico. Si ustedes hacen esta misma gráfica, con estos mismos datos, pero en un papel milimétrico y haciendo una gráfica común y corriente, no verían ustedes una recta. Lo que verían sería una curva. La misma gráfica que ustedes pueden observar en Excel cuando hacen un gráfico de concentración tiempo, que obtienen ustedes una gráfica curva. Y lo que hicimos en Excel también, cuando sacamos el logaritmo de las concentraciones e hicimos el gráfico de tiempo contra el logaritmo de la concentración, y que ahí ustedes observaron una línea recta, aquí lo están observando sin necesidad de sacar los logaritmos, sin necesidad. Entonces, aquí es nada más un efecto visual. Ustedes, por la disposición especial que tiene la escala de los ciclos, ustedes observan cómo los puntos se alinean sin necesidad de sacar el logaritmo natural, ni cualquier tipo de logaritmo. Simplemente obtienen directamente una observación lineal de el comportamiento exponencial de las concentraciones en función del tiempo. ¿Alguna pregunta? Pues aquí lo que intento explicar aquí, acá al lado izquierdo abajo, cómo los tiempos van en el eje de las X, en su escala normal, y cómo en las Y dan los datos de concentraciones, también con sus valores normales decimales, pero en esta escala especial del papel semilogaritmo. Si ustedes recuerdan, cuando lo hicimos en Excel, con los datos de concentración, tiempo, obtuvimos un gráfico curvo con los datos de logaritmo natural en función del tiempo, obtuvimos un comportamiento de una línea recta, e hicimos un análisis de regresión con los datos de tiempo y logaritmo de la concentración. Algo similar tenemos que hacer con el semilogaritmo.
ya que pusimos los datos, ahora lo que tenemos que hacer es hacer una línea recta, trazar una línea recta. ¿Alguien quiere leer el siguiente texto, por favor? Yo, profesor. De la recta se obtiene el intercepto leyendo directamente en la hoja. Se obtiene la pendiente de la siguiente manera. Se seleccionan dos tiempos, de preferencia a diferentes. Se seleccionan dos tiempos, preferentemente diferentes a los de la tabla. Se determinan las concentraciones sobre la recta relacionadas a cada tiempo. Se determina la pendiente usando la ecuación geométrica de la recta. Considerando Y1 es igual a C1, concentración es igual a tiempo 1, Y2 es igual a concentración 2, concentración a tiempo 2. Como ustedes pueden ver, aquí ahora lo que tenemos que hacer es obtener la pendiente. En Excel hacemos un análisis de regresión, determinamos la pendiente y determinamos el intercepto. ¿Qué diferencias encontramos en el procesamiento logarítmico? Pues primero que nada, uno es que en el intercepto ustedes leen directamente la concentración plasmática cero. Porque como nosotros no sacamos logaritmos, entonces en esta gráfica hay datos de concentración, no de logaritmo de concentración. Entonces, obviamente, que entonces en el intercepto ustedes toman directamente el valor de la a tiempo cero. No tienen que hacerle como en Excel que sacaban el antilogaritmo del intercepto. Y la pendiente la determinan como les enseñaron en matemáticas 1, cómo se saca la pendiente de una recta, donde toman, acuérdense del dicho, ¿no? Por 2 puntos pasa una y solamente una recta. Cuando tienen 2 puntos, entonces pueden obtener la pendiente de esa recta. Aquí los datos salen muy bonitos, todos se alinean muy bonitos, pero hay veces en que no es así. Hay veces en que los datos salen muy dispersos. Pero no importa. Cuando nosotros hacemos la gráfica, lo que tenemos que hacer es trazar una línea recta a través de todos esos puntos. La mejor recta que se pueda. La mejor recta no es la que toca más puntos. No. Esa no es la mejor recta. La mejor recta es lo que pasa lo más cerca posible de todos los puntos. Que ese es el sentido de lo que nosotros denominamos unos mínimos cuadrados. Los mínimos cuadrados en matemáticas significa que si le vamos al cuadrado la diferencia de la distancia entre la recta y el punto real, pues es la si al cuadrado, la suma de todas las cantidades que le vas al cuadrado es la más pequeña posible. Nosotros obviamente que no sabemos si es la más pequeña o no, pero hacemos lo posible para que esa recta pase. No, si no toca ningún punto, no importa. Lo importante es que pase lo más cerca posible de todos ellos. Por eso la recta debe pasar entre ellos, dejando unos arriba y otros abajo. Se traza la recta y cuando ya se traza la recta, entonces se extrapola, se hace la recta hasta el eje de las Y para determinar la CP0 y se determina la pendiente pues utilizando 2 puntos. Para evitar precisamente el detalle de que te eligen un tiempo y ese tiempo, por la casualidad, la recta pasa encima precisamente de ese punto, se prefiere utilizar siempre 2 tiempos que no sean experimentales. En este caso, por ejemplo, los tiempos experimentales pues son estos: media hora, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media y 3 horas. Por esa razón, se eligen en este caso un tiempo de 0.75
y un tiempo de 1.25, que son diferentes de los tiempos experimentales y no hay un dato de concentración experimental para ello. Profesor, Ajá. en este caso, para nuestra fórmula de la pendiente, nuestro Y1 y Y2 lo tomaríamos como 41 y 28. Exactamente. Ustedes Sí. cuando ya eligieron los tiempos, trazan una recta hacia arriba. Y cuando llegan a la recta, ahí ven qué concentración le corresponde. Recordando que esa es concentración. En la gráfica estamos manejando datos de concentración, no logaritmo de concentración. Y luego en el otro tiempo hacen lo mismo, trazan una recta vertical hasta la recta, y luego una recta horizontal hasta ver qué valor de concentración le corresponde a ese tiempo. Y de esa manera ya tienen una concentración 1 y una concentración 2 a un tiempo 1 y a un tiempo 2. Y aplican la fórmula. Y fíjense muy bien que cuando sacan la fórmula aquí, Y1 es concentraciones, entonces es logaritmo natural de la concentración 1 menos el logaritmo natural de la concentración 2, como está explicado aquí en este cuadrito amarillo. Constante de eliminación es igual, aquí me faltaron las barras de un dato, perdón, de un, ¿cómo se llama? Que se debe tomar el valor absoluto. Entonces es logaritmo natural de 41, que es la concentración 1, menos el logaritmo natural de la concentración 2. Y fíjense muy bien que está entre paréntesis. Luego se comete el error de que no sale el dato correcto. No sale el dato correcto porque no ordenan bien la operación. Primero sacan la diferencia de los logaritmos. Primero. Y después dividen entre la diferencia de los tiempos. Fíjense bien que arriba es una diferencia y abajo también es una diferencia. Pero nunca olviden primero hacer esta operación, la diferencia de los logaritmos. Y después esa diferencia de los logaritmos la dividen entre la diferencia de los tiempos. Inclusive en su calculadora también deben de tener esta precaución. Porque si se les olvida, si pueden, por ejemplo, logaritmo de 41 menos logaritmo de 28 entre .75, esa operación va a ser hecha primero. Y entonces la operación, el dato va a salir equivocado. Inclusive también, si ustedes lo hacen en Excel y no lo hacen en forma correcta, también les sale mal. También el dato saldría incorrecto. ¿Sí? Entonces, son cosas que inclusive en Excel también deben de tener cuidado a la hora de hacer la operación. ¿Sí? Si no, también las operaciones salen mal porque no las hacen bien. Por eso es mejor abrir paréntesis, tratar el logaritmo menos 41, logaritmo de 28, cerrar el paréntesis, después el signo de división, abrir paréntesis y sacar la diferencia de 0.75 menos 1.25. Saldría negativo. Por eso digo que aquí se me olvidó ponerle el signo de valor absoluto. O sea, siempre se toma el valor absoluto. ¿Sí? Gracias, profesor. Los signos solamente indican el sentido, la pérdida o ¿cómo se dice? Son dos cosas, ahorita se me olvidó. Una cosa es el sentido, que en este caso la recta tiene pendiente negativa porque baja de la izquierda hacia la derecha. Puede significar también una salida, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, en este caso intravenoso, que todo está dentro y lo único que hay es salida, porque la entrada fue instantánea. O bien una pérdida, cuando de un compartimento una sustancia se pasa hacia otro, ¿sí? En ese caso, que también es una salida, lo significamos nosotros como una pérdida. ¿Sí? El signo negativo sí, es como debe ser interpretado. Pero todos los parámetros farmacocinéticos no tienen signo, es decir, son siempre positivos, todos los parámetros farmacocinéticos.
Bien. Y los demás parámetros se obtienen de la misma manera. Ya sea que ustedes obtengan estos datos, la pendiente, el intercepto, ya sea que los obtengan por regresión o los obtengan por en forma gráfica, ya todo lo demás se calcula exactamente de la misma manera. El tiempo de vida medio, pues mediante una razón, logaritmo natural de 2 entre la constante de eliminación, y eso sería igual a en este caso, a 0.91 horas. Aquí, alguien dígame cuál es el error, a ver, díganme. El volumen de distribución, que sería la dosis dividida la CP0 en mililitros. La depuración, aquí nomás por una simple multiplicación. Piensen bien que aquí el volumen de distribución es un dato que viene de acá, el cual fue obtenido con la CP0, que es un dato que obtienes directamente de la gráfica, multiplicado por la constante de eliminación, que ustedes la determinaron mediante la pendiente. ¿Ya encontraron el error? ¿La D? Aquí en Profesor, hay un error. tengo una duda. Entonces, perdón, es que es la diapositiva pasada. T1 y T2 eran igual a Y y a X, o me confundí. Las Y son concentraciones. No, el T1 y el T2, ¿de dónde venían? Es que ahí me confundí un poquito. Aquí me he ido directamente de la gráfica. Acuérdense que aquí van de 10 en 10. 10, 20, 30, 40. Entonces, cuando tú esta recta la extrapolas hasta acá, y en el papel, lo que vas a leer es el número 41. O sea que este dato lo lees directamente aquí en la gráfica, aquí en el papel. Es decir, que esta flechita, si tú la extendieras hasta acá, hasta el eje de 10, quedaría en el 41. Y esta raya, cuando tú la pones hasta acá, encontrarías el 28. Esas son Ya entendí cómo se sacaba, profesor. Muchas gracias. ¿sí? Sí, ya, muchas Datos de gracias. concentración. Por esa razón, como son datos de concentración, y recuerden que en la relación es exponencial, hay que sacarles logaritmos. Sí, ya, es que como que me había perdido. Muchas gracias. Profesor, pero entonces T1 y T2 sí serían X1 y X2, ¿verdad? X1 y X2, pues son tiempos. Por eso esta es la ecuación esta es la ecuación de la recta, la ecuación geométrica. Y nosotros simplemente aquí, cada uno lo interpretamos de la manera adecuada. Las X tenemos tiempos y en las Y tenemos concentraciones. Ajá. Nada más que como esta es logarítmica, por eso le ponemos logaritmo natural de Y1 menos logaritmo natural de Y2, X1 menos X2, en donde Y1 es la concentración 1 y Y2 es la concentración 2 y X1 es el tiempo 1 y X2 es el tiempo 2. Aquí abajo ponen ustedes el tiempo 1, 0.75. El tiempo 2, 1.25. Al tiempo 1 le corresponde la concentración 41 y al tiempo 2 le corresponde la concentración 28. Entonces aplicamos esta fórmula que está aquí. Logaritmo natural de 41, Y1, menos logaritmo natural de 28, logaritmo natural de Y2. Esta diferencia dividida entre X1 menos X2, o sea, el tiempo 1 menos el tiempo 2, y ya le sale. Gracias, profesor. Disculpe, ¿cree que cuando volvamos a clases tal vez un día podríamos hacer un repaso súper rápido, o sea, ya que todos llevemos nuestra hoja logarítmica? Pues precisamente el detalle está en que sí lo vamos a hacer, pero necesitaría ya que ustedes lo hayan practicado antes para que ya lleven sus dudas.
Por esa razón les mandé el ejercicio. Luego el área de la cuadratura ya no tiene ningún problema porque se saca de la misma manera como ya lo hicimos. Salvo que es distinto cuando estás en casa que cuando estás ahí en presencial. Porque en casa lo haces con tu Excel. Y ya nada más sacas una fórmula y te echas toda la copia y ya sale todo. Y ya en la escuela tienes que hacerlo una por una, con la ayuda de tu calculador. Y también lo mismo, fíjense, miren aquí cómo es concentración plasmática 0 más concentración plasmática 1 de 2. Eso multiplicado por el tiempo 1 menos el tiempo 2. Y otra vez aquí, a la hora de hacer las operaciones, recordar que primero sumamos y luego dividimos entre 2. Y cuando ya tenemos la semisuma, entonces multiplicamos por la diferencia. Inclusive también, si no lo haces bien en Excel o si no lo haces bien en tu calculadora, también el resultado puede ser muy diferente. Y tienes que tener mucho cuidado de primero hacer la operación suma y luego dividir entre 2, para después multiplicar por la diferencia, pero también considerando los paréntesis, ¿sí? Porque si no lo haces, también te sale mal. Tanto en Excel, hay muchos errores que he visto precisamente en todo este tiempo de línea, cometen los mismos errores que cometen cuando lo hacen con su calculador, por no considerar lo que en matemáticas se denomina los signos de asociación, que son los paréntesis. Este es el ejercicio. En este ejercicio está extendido hacia un aspecto más completo para conocer lo que se podría decir que es una de las funciones de los modelos, que es la predicción. Aquí ustedes tienen datos de 12 sujetos a los cuales se les administró un antibiótico. Se determinaron esas concentraciones y cuando se determinan las concentraciones, entonces se hacen varias preguntas. Fíjense cómo en este caso nos vamos más allá de lo que sería la determinación de los parámetros farmacocinéticos. Doy por hecho que ustedes ya saben determinar los parámetros farmacocinéticos. Y ahora vamos más allá. Primero, ¿cuál es el modelo matemático de la población de sujetos? Y ya nos vamos sobre lo que ya conocemos como la efectividad del medicamento. Todo antibiótico tiene una concentración mínima inhibitoria. Y en este caso, aunque normalmente se determina in vitro, pues normalmente siempre se aplica a datos in vivo. Y en esta ocasión, pues se supone que para ese antibiótico, la concentración mínima inhibitoria es de 200 nanogramos por mililitro. Y se pregunta, pues entonces, ¿cuánto tiempo dura el efecto? Si nosotros vemos la gráfica, 6 horas, pues todavía no llega a 200, 12 tampoco, 18 tampoco, 24 ya estamos cerquita, a 350, a 36 ya se pasó, las 36 horas ya la concentración es más pequeña que 200, entonces aquí ya no hay efecto. Así que nosotros podemos decir pues que está entre 24 y 36, pero ¿cuántas horas? Entonces tenemos que hacer uso de nuestros conocimientos farmacocinéticos para saber exactamente cuánto tiempo es que dura el efecto, ¿sí? Y después se pregunta algo ya también terapéutico, ¿sí? Y si se quiere que dure el doble de tiempo, no sé cuántos sean, pero supongan ustedes que si quedó entre 24 y 36, supongan que fueron 28 horas, ¿sí? Entonces, si quiero que dure 56 horas, ¿cuántas dosis tengo que dar? Es una pregunta interesante y que es terapéutica. Pero también, ¿qué tal si doy esa dosis, tengo problemas de toxicidad o efectos adversos? Entonces, lo único que quiero es volverle a dar otra dosis para que recupere otra vez a la concentración que tenía a tiempo cero.
Entonces ya no doy toda la dosis completa, nada más doy una pequeña, una dosis diferente para llegar de nuevo a esa concentración. Y entonces la pregunta que se hace, bueno, si yo no quiero dar esa dosis tan grandota, pero lo que quiero dar es una dosis más pequeña que me lleve de nuevo a tener un tiempo de otras 28 horas de efecto, ¿ahora cuántas dosis debo de dar? Para esto, si ustedes tienen alguna duda, bueno, pues también pueden consultar los tipos de farmacocinética. Como el Givaldi, pero realmente, como le digo, ¿no? Si han puesto atención a lo que hemos dicho en el concurso acerca de la farmacocinética, no necesitan ir a ningún libro. Nada más con lo que les he dicho, las deducciones, las definiciones, todo eso, es suficiente para que puedan deducir qué es lo que se debe de hacer. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Pero, una duda, ¿cree que este ejercicio lo podríamos resolver a mano mañana, así como sería sin computadora? Para que nos quede así como más claro cómo se haría. Claro, bueno, no hay problema. Ahorita tenemos un muy buen tiempo todavía a revisar aspectos farmacocinéticos. Y tendríamos el día de mañana. Ya regresando de vacaciones, empezamos a ver todos los aspectos biofarmacéuticos y créanme que lo que hemos visto hasta ahorita, pues eso nada más es preparativo para todo lo que viene después. Por eso el que esto lo veamos con calma, no hay ningún problema. Ahorita no tengo a mi alcance. Bueno, déjenme salir de aquí para ver. Bueno, sí, ya no tenemos tiempo. Pero sí, si quieren el día de mañana, ¿qué entonces se consiguen hoy? Consíganse hoy un papel semilogarítmico. Traten de, a la primera parte, si quieren ustedes esta parte ya de las preguntas, la respondemos mañana. Pero mientras, tómense como tarea conseguir el papel semilogarítmico y determinar los parámetros farmacocinéticos. Mañana revisamos lo que hayan hecho. Revisamos cuál sería la perspectiva con el Excel, cuál sería la diferencia. Y revisamos las respuestas a las preguntas que están ahí en el problema. Como el modelo, que también lo vimos, Lo vimos cuando vimos Excel, ahí vimos cómo se determina el modelo. Y que si ustedes ponen atención, pues con el papel semiológico es más fácil, mucho más fácil encontrar el modelo. Bien, ¿alguna pregunta? Hasta ahorita no, profesor. Bueno, pues entonces tenemos 8 minutos, ya no nos habrá mucho tiempo para hacer lo de Excel, pero entonces los veo el día de mañana y espero que hayan hecho algo o hayan podido hacer algo cuando el préstamo logarítmico. Y si alguien tiene alguna duda, pues ya me la hace saber. Ahí están los datos. Procuré que los datos se extendieran desde muy grandes hasta muy chiquitos.